tal, lectores de AF Medios? Agradecemos mucho el favor de su atención. Gracias por acompañarnos en una edición más de Focus en este 3 de julio del 2024 y como siempre es un gusto poder saludar a Rubén. ¿Qué tal? Gracias, gracias Saúl. Un gusto que estés nuevamente con nosotros. Gracias. Pedimos también una disculpa porque la semana pasada tuvimos unos inconvenientes con la transmisión, pero estamos retomando este programa y agradecemos mucho el favor de su atención. Pues Rubén, hay muchísimas cosas que platicar esta semana, comenzando por las propuestas de reforma que plantea y que presenta hoy, que anuncia Claudia Sheinbaum. Una tiene que ver con las becas universales desde preescolar hasta la educación media superior. Otra de el apoyo y las becas o la pensión para las mujeres de 60 a 64 años. Y una que me parece muy interesante es echar para atrás la reelección desde los legisladores federales, locales y alcaldías también. Echarla para atrás esta reelección. ¿Qué lectura le das a estas propuestas que además las está presentando, pero se las está enviando al Ejecutivo actual para que éste a su vez las presente? Las presente. Sí, es como una presentación mancomunada, ¿verdad? Sí. Es como una iniciativa mancomunada entre el presidente actual y la presidenta electa, aunque las anuncia ella, quien las va a presentar al Congreso va a ser el presidente Andrés Manuel. Pues son temas que sí meritan una gran reflexión, Esaú. En el caso de las becas, las becas universales para estudiantes desde preescolar hasta educación media superior, es decir, bachillerato o preparatoria, qué bueno que se dan. Ojalá exista siempre los fondos suficientes para poder dar estos apoyos, ¿no? Porque el gran problema de las becas, de los apoyos directos, siempre es que el gobierno tenga la capacidad de poder sufragar estas erogaciones, que no es un gasto, es una inversión social muy importante, pero hay que tener los recursos para ello. Y a mí siempre me preocupa que existan los recursos suficientes para poder dar este tipo de becas, que me imagino van a ser periódicas cada mes, cada 2 meses, sí, y sostenerlas a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque cuando se da un derecho, o sea, se logra un derecho de esta naturaleza, pues es muy difícil echarlo para atrás, hay que seguir sosteniéndolo. Y a mí siempre me ha preocupado la estabilidad de las finanzas públicas, pero bueno, me imagino que si lo hicieron, está todo considerado. Sí, estamos hablando de apoyos a 22 millones de estudiantes en el país. Son 22 millones de estudiantes y un número también considerable a mujeres de 60 a 64. ¿no? Así es. El del apoyo de las mujeres de 60 a 64, aquí hay que hacer notar que hay un apoyo de 65 y más. Sí. Y ahora a las mujeres se les da este apoyo especial de 60 a los 64. Es decir, que desde que cumpla 60 ya tienes derecho a una pensión otorgada por el gobierno federal, siendo mujer. Y pues también la preocupación es la misma que me da, si existen los recursos suficientes para esto, porque de anunciar apoyos, pues qué bueno que se den, ¿no? Sí, lo mencionábamos hace unos programas, el momento en el que va a llegar Claudia Sheinbaum a la presidencia es un momento, difícil en términos económicos. Bastante se ha hablado de toda la inversión que ha destinado Andrés Manuel López Obrador a sus 3 obras insignia, que son el Tren Maya, el aeropuerto y la refinería Dos Bocas, además de la ruta transatlántica, ¿no? Pero se ha hablado muchísimo de toda la inversión que se fue por mucho del presupuesto inicial y toda la inversión que también hubo para los programas sociales durante todos estos 6 años, ¿no? Entonces, ¿cómo llegue financieramente la próxima presidenta al poder está para analizarse, claro, pero con detalle? Sí, porque, el hecho de que se asignen apoyos, qué maravilloso, qué bueno es. Es más, ojalá hubiera apoyos para todo el mundo. Y a todo mundo, todo mexicano le dieran dinero, es más, cada quincena, qué bueno, claro, qué bueno sería. El problema es que no sé si haya dinero para eso. Y cuando se reparte mucho dinero sin tener cuidado en el equilibrio financiero del país, tarde o temprano los países se arrepienten, porque eso genera una erogación de recursos que tiene que salir de algún lado. ¿De dónde sale? Y además la base tributaria que tenemos en México es
es muy poca, o sea, y Deficiente. no ha crecido tampoco, no se han realizado políticas exitosas para recibir mayor recaudación. Obviamente el gobierno actual ha mencionado en diferentes ocasiones que la recaudación ha aumentado, bueno, sí ha aumentado, pero del mismo universo Sí. de contribuyentes. Y bueno, ese sería mi comentario con respecto a esos apoyos. Qué bueno que se dan, pero ojalá se esté cuidando el equilibrio financiero del país. Y con respecto al tema de las reelecciones, es un tema todavía más complejo, ¿no? La no reelección que se está planteando de legisladores locales, federales y de presidentes municipales, creo que son los únicos, Sí. ¿verdad? Porque la no reelección, esa ya está establecida para gobernadores en todo el país y para presidente de la República, no se pueden reelegir. Pero los diputados federales de unos años para acá ya se podían reelegir en términos inmediatos. Antes se podían elegir en términos discontinuos. Sí. O sea, una persona Dejar podía ser pasar un diputado periodo. federal, pasaba un periodo y lo podía volver a hacer. Lo mismo sucedía con los presidentes municipales o los diputados locales. Es decir, un presidente municipal llegaba, se esperaba un periodo y lo podía volver a hacer. En Colima tuvimos el caso de Carlos Vázquez Oldenburg, Sí. que fue presidente municipal en 2, 3 ocasiones, por varios partidos incluso. En La Villa está otro caso no recuerdo. Leoncio Morán también lo Locho hizo. Morán lo hizo también. Felipe Cruz. Felipe Cruz, saludos por cierto a Felipe Cruz. Vaya, son presidentes que pudieron reelegirse dejando un espacio en su proceso reelectivo. Pero no, de unos años para acá se estableció que los presidentes municipales podían reelegirse para el periodo inmediato que seguía. Porque era democrático que si un gobernante, un presidente municipal, había hecho un buen trabajo, pues que pudiera aspirar a reelegirse. Y eso también ocurrió con los diputados locales. Y bueno, se consideró que era una especie de avance democrático, entre comillas. Y ahora la presidenta electa está presentando esta iniciativa de que se prohíbe esa reelección. Lo que no he leído, Esaú, es que si se prohíbe indefinidamente, es decir, si una persona ya fue presidente municipal ya no puede volver a ser nunca, o se va a regresar al sistema anterior, que era que había con un periodo de descanso, digamos, podías volver a aspirar otra vez a ejercer el cargo electivo de reelección. No sé todavía, no la he leído bien, pero de cualquier forma creo que es una iniciativa pues que de alguna forma rompe un poquito la evolución que habíamos tenido en los últimos años en el país. Porque ahora los presidentes municipales se consideraban que podían reelegirse para el periodo inmediato. Lo vimos aquí en Colima, ¿no? que inclusive hasta se buscó por otras vías de otros partidos. Y la gente acepta si fuiste un buen presidente o te rechaza si no cumpliste las expectativas que habías generado. O también puede pasar que hubo circunstancias electorales que te revirtieron el favor que ya tenías. Pero esta iniciativa, digamos, de alguna forma, ¿qué es? De alguna forma se rehila los postulados de la Revolución Mexicana, que fueron de no reelección, y que si bien se habían limitado a la presidencia de la República, se fueron extendiendo a otro tipo de cargos como los gobernadores y como los presidentes municipales y los legisladores. Y de alguna forma esta propuesta va en consonancia con ese proceso histórico. Pero también va en disonancia con la costumbre que ya habíamos adquirido los mexicanos de que si un buen presidente municipal podía reelegirse, bueno, pues que lo hiciera, ¿verdad? Que un diputado local, que un diputado federal. ¿Es sana o no esta propuesta? Yo creo que no está mal, porque de alguna forma promueve la renovación de los grupos en el poder, ¿no? Pero por otra parte no se estimula a que un presidente municipal trabaje muy duro por la reelección. Claro, porque va a tener otros... Porque no tiene ningún estímulo para trabajar duro. Porque ¿para qué trabaja duro si de todo mundo puede volver a ser presidente municipal? Entonces puede hacer una administración ahí nomás. No va a tener el entusiasmo de decir, yo quiero que me califiquen como un gran presidente o una gran presidenta municipal, pues para poder ser favorecido por el voto popular inmediatamente después. ¿No? Pues no va a haber ese estímulo. Claro. No, pero además, bueno, sí, Ernestina Godoy hoy mencionaba que ese era el espíritu de esta propuesta, regresar al inicio de la elección o de la posibilidad de elegir a las figuras sin reelección
que era la intención de regresar a los postulados de la revolución y que en ese sentido iba. A mí me parece que no está del todo mal porque ya tuvimos la primera experiencia. Habrá excepciones y quisiera mencionar, por ejemplo, el caso de Manzanillo, que se religió, que estuvo ya en su segundo periodo y hizo muchísimas cosas en materia de inversión en Manzanillo. O sea, se notó la inversión pública que realizó la administración municipal, pero también en el caso de los legisladores, hubo muchos legisladores que dejaron, que quedaron a deber en sus gestiones, que prácticamente fueron señalados como grises, como que sus gestiones y sus participaciones tanto en los cámaras legislativas, tanto en lo local como en lo federal, pues pasaron. Hubo legisladores que la gente no los conocía. Bueno, hay unos que yo no conozco. Y que llegaron a la elección y la gente no los conocía. Y en algunos casos hasta los religió, ¿no? Entonces, no me parece mal regresar a ese inicio que teníamos o a la parte de no reelegir a los titulares de los cargos. No me parece del todo mal en el sentido de que ya no van a tirarse tanto a la confianza de, bueno, me van a dar otro periodo, tengo el apoyo suficiente de un partido, en este caso el partido en el poder, tengo muchas posibilidades de poderme reelegir porque tengo todo el apoyo del aparato, porque tenemos los seguidores, porque la marca puede funcionar, porque la marca está posicionada, y sin que haga un gran trabajo, pues eso me puede dar las posibilidades de reelegirme. Yo creo que sí era necesario poner un parteaguas en este sentido y lo están poniendo de manera inmediata. O sea, no están esperando al segundo periodo intermedio que pueden tener alcaldes posibilidades de reelegirse en los próximos 3 años. Me parece que lo están haciendo. No sé si esta modificación o esta reforma entre de inmediato o tenga que pasar este siguiente periodo, se puede aplicar ya en la siguiente elección. Detalles de la reforma todavía no los tenemos, pero me parece que sí está poniendo como un jalón a las reelecciones. A las reelecciones. A las ansias reeleccionistas. Sí. ¿Y esto será bueno o será malo? Pues todavía no lo sabemos. Claro. Como tú dices, puede haber presidentes municipales que se tienen en la hamaca. Literalmente porque saben que están en el oleaje del poder favorable. O puede haber presidentes municipales que ya no se esfuerzan porque sientan que como ya no va a haber reelección, pues no tengo necesidad de esforzarme. Simplemente voy a concluir mi periodo y ya. Así que por los dos lados puede haber cosas buenas y cosas malas. Claro. Ahora vamos a esperar a ver qué resulta de todo eso. Y el tema que sigue dando mucho que hablar, Rubén, esta consulta para realizar la reforma al Poder Judicial. Esta semana se dieron muchos intercambios de comentarios, atacando, por supuesto, también muchos atacando al Poder Judicial, especialmente a Norma Piña, presidenta o titular de la Suprema Corte de Justicia. Muchos ataques en contra de ella, incluso pedían su renuncia, especialmente Lenia Batres y Yasmín Esquivel, que son también ministras de la Corte, y por supuesto apoyadas en el discurso político de Arturo Saldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia. ¿Cómo ves este ataque sistemático a la titular de un poder? Pues es algo, a mí me produce tristeza eso, porque yo creo que algo que tienen que tener los triunfadores es un poquito de grandeza, ¿no? Y en este caso, todos sabemos que el movimiento político triunfador de este último periodo fue Morena, fue el proyecto de la Cuarta Transformación, que tuvo un gran apoyo popular, social, electoral, y yo creo que proceder con ánimos vengativos contra quienes consideras que han sido piedras en tu zapato no me parece una buena forma de mostrar altura de miras. Y en este caso se advierte un rencor contra la presidenta del Poder Judicial, porque ha sido una funcionaria que, fiel a su concepto de división de poderes, o sea, no hizo nada en contra del concepto de división de poderes, lo siguió, se mantuvo distante de las indicaciones y de los intereses del gobierno federal.
Y eso para algunos fue una gran ofensa. Para mí no es una ofensa, para mí es una actitud congruente. Y ahora sucede que la ministra Esquivel, que es una ministra muy cercana al presidente Andrés Manuel, que es esposa de uno de sus grandes constructores, que es una persona que ha sido señalada por plagio, por sus tesis, tanto de licenciatura como doctoral, ahora ella está exigiendo que la ministra presidenta de la Suprema Corte renuncie, se vaya, y da el argumento, es que no ha sabido llevarse bien con el presidente de la República. Y digo, eso no es un argumento. O sea, no, porque además no tiene por qué llevarse bien con el presidente de la República. Incluso, ¿cuántas veces el presidente en estos años de gobierno, él se escudaba, ¿no? Y decía, yo ni siquiera he llamado al presidente de la Suprema Corte de Justicia, ni le conozco la voz, decía, ¿no? O sea, el presidente de la Suprema Corte no tiene por qué, o sea, no tiene que estar confrontado con el poder, con el otro poder, pero tampoco tiene que ser su amigo, ¿no? Y bueno, fue muy triste, a mí se me hace muy triste esa posición de estar ahorita tratando de tumbarla, como de lugar a la ministra presidenta Norma Piña. Creo que no es el mejor camino para favorecer el equilibrio republicano al que queremos conservar en México. Y hubo también otro caso, Esaú, que fue una gran molestia que expresó la Secretaría de Gobernación que contra un juez de distrito, Sí. Rodrigo, ¿cómo se llama? De la Pesa. Rodrigo de la Pesa. Y este juez de distrito se atrevió a, mediante un amparo que le habían presentado, no fue una decisión unipersonal de él, fue un amparo que le presentaron, y él, como un efecto suspensorio del amparo, le solicitó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque actualmente está incompleto, hay 2 ministros que no se han nombrado, 2 magistrados del Tribunal Electoral, le solicita, le da un turno de 24 horas para que ya los nombren a estos magistrados, porque son los que tienen que calificar la elección presidencial, entre otras cosas. ¿Por qué no los han nombrado? Bueno, pues porque en el Senado no los han nombrado. Hay un retraso ahí. Y eso, porque para mí fue una decisión jurisdiccional válida, no Pegada a derecho. No le veo mayor problema. Hubo una gran indignación y la Secretaría de Gobernación dijo que este juez de distrito ha estado en contra de las decisiones del gobierno federal, que ya había promovido amparos contra la reforma eléctrica y la reforma a la ley de hidrocarburos, lo cual ese es su trabajo del juez de distrito, dictar amparos. Y lo van a someter a juicio político, presentó una denuncia, una demanda de juicio político en la Cámara de Diputados. Y esto es algo, a mí se me hace excesivo. Ya es un despropósito, ¿no? Sí, o sea, creo que no era el camino someter a juicio político a un juez simplemente porque está cumpliendo su trabajo. Y creo que esto sienta un muy mal precedente para la vida republicana también del país. Se van juntando elementos de presión al Poder Judicial que implican que al rato un juez de distrito ya no va a querer expresar con naturalidad, no va a querer proceder con estricto apego a derecho conforme a una resolución judicial, sino que va a estar sensible porque piensa que en cualquier momento esto va a incomodar al poder y lo van a someter a juicio político. Es una presión increíble. Y hay una frase que vi que presentó la Secretaría de Gobernación que a mí no me gustó, que dice que se necesitan jueces que den argumentos jurídicos, no jueces que actúen por consigna. Bueno, el juez no actuó por consigna. Bueno, por lo menos yo no sé, que yo sepa, no está actuando por consigna, está actuando con una argumentación jurídica lógica. Hay que combatírsela, pues puede estar equivocado, eso sí. Claro, puede estar pero equivocado. para eso está la Suprema Corte. Hay que combatirlo, claro, pues se puede combatir, sí, se puede combatir por los canales institucionales, pero presionarlo, someterlo a juicio político me parece un exceso. E insisto, esto manda un mal mensaje, porque ¿qué se quiere entonces? ¿Que haya jueces totalmente a favor del gobierno? Pues eso no le conviene al país. No, Ni claro, le conviene al gobierno. No, y además hoy también señalaba Claudia Sheinbaum que una de las principales ideas para llevar a la reforma judicial es que el Poder Judicial está entrando en terrenos que no le corresponden, está tomando o está presionando a poderes que no le corresponden,
pero es prácticamente lo que está haciendo y lo que estuvo haciendo el gobierno, el Poder Ejecutivo en este caso, todo el sexenio. Y lo que están haciendo ahora, antes de entrar en el nuevo poder, en el nuevo gobierno, están haciendo lo mismo. Un poder está presionando y está tomando atribuciones en contra de otro poder. O sea, no están respetando la autonomía del Poder Judicial tampoco. Entonces, y tú ves las actitudes de Lenia Batres, incluso en mítines políticos, las actitudes de Yasmín Esquivel, dices, entonces, ¿quién tiene la congruencia? ¿Quién va a tener la capacidad de ser congruente en este debate? Y lo vimos en los primeros análisis y las primeras exposiciones que se hicieron para el análisis del Poder Judicial. Veíamos a Arturo Saldívar señalando que el Poder Judicial se había convertido en defensor de la oligarquía, se había convertido en defensor de los poderosos, de los ricos, defensor del mismo poder, pero entonces eso están queriendo que sea defensor del poder. Ahora, Arturo Saldívar, ¿qué puede decir al respecto? ¿Acaso, si esas acusaciones fueran ciertas, acaso el Poder Judicial se convirtió en eso a partir de noviembre del 2023, cuando él dejó la presidencia de la Suprema Corte? O sea, me fui yo y el Poder Judicial ya no se corrompió. Después de mí el diluvio. Después de mí se inundó todo, ¿o qué pasó? Sí, no, es una actitud incongruente, ¿no? Yo creo que se ha perdido un poquito el decoro y la argumentación política sustantiva, basada en hechos reales, y se ha caído en un intercambio de consignas políticas que por definición pues no son muy fundamentadas, ¿no? La invectiva política está hecha de un ataque sistemático y es hasta cierto punto normal, pero cuando tú conviertes la invectiva política sistemática en una herramienta de poder, pues estamos en un proceso muy peligroso, porque se está perdiendo la cordura, y la cordura debe imperar en todas las relaciones de tipo político. Pero parece innecesario, Rubén, ¿no? Tienen o van a tener la Cámara Alta, el Senado, van a tener la Cámara Baja, la Cámara de Diputados. Los tienen estados, 22 estados, prácticamente pueden reformar la Constitución. Congresos locales. Tienen congresos locales, tienen 22 gubernaturas, tienen el Poder Ejecutivo. No es necesario tanto, ¿no? Sí, no es necesario como que ensañarse con un poder, ¿no? Con las puras mayorías que tienes y la penetración que tuviste en todos los poderes, al menos dos poderes, legislativo y ejecutivo, creo que pueden hacer demasiadas cosas sin excederse en someter o tratar de someter a otro poder, ¿no? Ahora, si tú tuvieras los tres poderes bajo control, ¿cómo se le llama eso? Pues ya no se le llama democracia. Exactamente. Ya no se le llama republicanismo. No sé cómo podríamos llamarlo. Ya no estaríamos en el sector de una república, ¿no? Sí, entonces si tú controlas todo, pues no tienes equilibrios. Entonces si haces una tontería, porque es parte del ser humano hacer tonterías. Puede pasar. Si haces una tontería, ¿quién te la va a señalar? ¿Quién te va a contradecir? ¿Quién te la va a equilibrar? Nadie. Y la tontería va a seguir. Pero sí es, yo creo que sí es necesario analizar y muy seriamente y tranquilo todo lo que está pasando, porque no solo el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo ya están dando señales de presionar directamente a un tercer poder, que es el Poder Judicial, sino que también ya hay señales muy claras, incluso de presiones sobre la prensa, de presiones de intentar someter a ciertos medios de comunicación. Incómodos sobre todo para el poder. Y me parece que las formas tampoco están siendo las adecuadas, ¿no? No se están yendo por una vía institucional, demostrando errores o faltas, incluso presentando una denuncia como tal. Se están yendo por el ángulo o el sentido de someter, de presionar, de avasallar, de acallar también a sectores de la prensa, que me parece que de alguna manera es peligroso porque no lo habíamos visto
al menos no tengo conciencia de esto hasta, creo que antes de Díaz Ordaz, ¿no? Con Echeverría hubo un golpe muy fuerte contra Excelsior, que fue el famoso golpe contra Excelsior, Sí. ¿no? Del que salió Julio Scherer y todo, Sí, sí. todo un grupo de analistas políticos, y de ahí se creó la revista Proceso, precisamente como un esfuerzo de periodismo independiente frente al poder. Pero desde esas épocas se habían notado represiones a periodistas en estados Particulares, ¿no? particulares, pero yo no había visto que desde la Unidad de Inteligencia Financiera, en este caso encabezada por Pablo Gómez, lo cual, digo, perdón lo que voy a decir, yo siempre admiré a Pablo Gómez por su papel Izquierda, en la hombre. izquierda del 68, sus habilidades polémicas, pero creo que ahorita está cerrando muy mal su carrera política, en plan de represor de un medio de comunicación que es Latinos, atacando, ellos dicen que no están atacando a los periodistas, que están investigando sus fuentes de financiamiento, pero eso es atacar al medio periodístico, ¿no? Creo que no es lo correcto, Saúl. O sea, creo que cuando hay un medio alternativo independiente, por más que sea molesto, digo, un medio alternativo tiene que ser molesto, digo, por definición, ¿no? Sí, claro. O sea, de hecho, el periodismo tiene que ser incómodo. tiene que ser incómodo, si no, no es periodismo, no tiene función. Sí, si no eres un instrumento de propaganda, ya no eres periodismo. Entonces el periodismo tiene que ser incómodo. La relación con otros poderes también tiene que ser incómoda. Vaya, porque en eso radica el equilibrio de las democracias. Claro. Si yo quiero que todos los medios de comunicación hablen lo que yo digo y quiero que todos los poderes estén alineados en la misma verticalidad que yo exijo, pues entonces no hay equilibrio. No, y una señal inequívoca de una democracia o de una democracia saludable en un país es la libertad de prensa. Si no existen garantías para una libertad de prensa, es muy difícil que podamos decir que hay condiciones democráticas en un país. Y además la labor del periodismo o de la prensa, pues es vigilar lo que hace y sus obras y sus decisiones, lo que hace el poder. No tenemos otro punto otro objetivo que no sea vigilar lo que hace el poder, ¿no? Y yo entiendo que a veces los funcionarios, yo he sido funcionario y de repente hay periodistas que uno dice, bueno, esto la trae contra mí, está muy latoso contra mí, o a veces uno supone que traen consignas de otros grupos que le están ahí pagando. Pues sí, pues, pero eso es parte del juego de poder. O sea, Claro. no porque un medio de comunicación te esté criticando quiere decir que tú vas a reprimirlo, o vas a matarlo, o vas a cerrarlo. Bueno, ni modo, es parte de las reglas del juego. Y así ocurre en Estados Unidos, así ocurre en Inglaterra y así ocurre en Europa. En todo el mundo. En todo el mundo donde hay libertad. Todo el mundo sucede Hay lo medios mismo. latosos, medios difíciles, medios complicados. Y la sociedad va tomando sus decisiones. Dice, ay, esto ya como que es demasiado exagerado. Y los mismos medios, si no se autolimitan, bueno, empiezan a perder Claro. credibilidad. Bueno, pero es una forma de autolimitación. Y tú desde el poder no puedes estarlos lastimando, Sí, fustigando, humillando, no puedes. La fórmula de desde el poder tratar de acallar a la prensa es una muy mala señal. O sea, Muy mala decisión. hay otras opciones, incluso legales, incluso hasta políticas, ¿no? Pero de esa manera me parece una muy mala señal. Habrá que ver cómo transcurre este Y tema. además este grupo periodístico, Latinos, se ha distinguido por hacer investigaciones muy incómodas para el gobierno federal, en especial para el presidente Andrés Claro. Manuel. Y entonces es una mala señal que tú respondas investigando financieramente ese medio, cuando lo que tú tienes que hacer desde el poder es desmentirlo. A ver, lo que dijiste es falso, por esto. No atacarlo por vías de investigación financiera para destruirlo. Creo que es una mala señal. Y yo espero que este tipo de mensajes comiencen a ser cada vez más infrecuentes, más esporádicos, para que comiencen a estar siendo relegados. No quisiera que esto fuera el preludio de una intensificación de estos estilos. Es decir, que al rato veamos hacia los siguientes años una mayor presión a los medios periodísticos autónomos, una mayor investigación financiera para dañar el prestigio de periodistas, una mayor injerencia contra el Poder Judicial, una mayor presión a jueces de distrito. Vaya, no me gustaría que esa fuera la tónica
del país en el que vivimos hacia los siguientes años. Espero que estos sean señales muy aisladas que sean superadas pronto. Sí, que se puedan superar y sobre todo que tomen el curso que deben tener. O sea, no es con la represión como se pueden delimitar o actuar en torno a lo que está realizando la prensa. La prensa tiene un fin muy particular y muy loable también dentro de... Hay excepciones, pero también dentro de una sociedad es necesario que exista una prensa libre que pueda, que pueda ser crítica, que pueda ejercer la crítica de manera libre, voluntaria, porque solamente así la población se entera y puede tomar decisiones importantes en torno a su estado, a su municipio, incluso al propio país, ¿no? Por eso se le llamó Esaú el cuarto poder, ¿no? Ese era el cuarto poder, ¿no? Por eso se le llamó durante mucho tiempo, porque era un poder que ayudaba a equilibrar los otros tres poderes, ¿verdad? Precisamente con el andamiaje crítico, el andamiaje del análisis intelectual y con los reportajes incómodos, con las noticias incómodas, bueno, se sacudían a veces los cimientos de las decisiones, y eso a final de cuentas es parte de la vida democrática, pues, insisto. En la democracia hay muchas voces y esas voces están a veces en colisión. En la democracia no puede haber uniformidad. Claro, es natural de una democracia. Nadie puede ir en torno a un solo camino, sino cómo se respetan la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, las propias ideas de los demás, ¿no? Y tenemos que salvaguardar esa noción democrática, porque si no estaríamos renunciando a lo que nos define como país. O sea, la definición democrática es una definición que está inscrita en nuestro proyecto nacional. La democracia, soberanía popular, esto viene desde la época de Morelos, de Hidalgo, y ha pasado por todo el siglo XIX, la Constitución del 24, de la del 57, la del 17 y hasta nuestros días. Ha sido un largo camino para construir la vida republicana y la vida democrática del país. Si renunciamos a eso y lo que elegimos es la uniformidad, bueno, entonces estamos dándole la espalda a toda la historia de México. ¿Hace cuánto la sociedad mexicana le dio la espalda al autoritarismo, ¿no? ¿Hace cuánto luchó para poder, incluso los que están ahora, ¿no? Pablo Gómez, sí, eran voces críticas, ¿no? El propio Cuauhtémoc Cárdenas, que hace días estuvo en Colima, ¿no? ¿Cuánto lucharon todos ellos y estuvieron año tras año tras año? Propios miembros del PAN, propios miembros de la oposición, grandes personajes políticos de México que han estado año tras año y que han dejado un legado de lucha en contra del autoritarismo. Esperemos que esto simplemente sea como tratar de ordenarse antes de entrar a un segundo periodo de poder de este partido, pero que en la medida de lo posible pues pueda tomar una normalidad democrática, ¿no? Ojalá. Yo por eso te decía hace un rato que a mí me duele mucho ver a Pablo Gómez en esa posición. Yo si fuera él, digo, yo sé que ni me conoce, pues, mejor no me va a escuchar jamás, pero yo si fuera él, yo no hubiera aceptado ese cargo. Ni hubiera aceptado utilizar ese cargo con la consigna de perseguir a un medio de comunicación. Porque va en contra de tu propia historia, ¿no? Va en contra de tu propia historia. Él podrá dar todos los argumentos políticos que quiera, pero a final de cuentas está ejerciendo una posición de censura contra un medio. Y eso va en contra de todo lo que luchó él durante toda su vida. Y me parece muy triste que tú tengas una trayectoria y que de repente al final de tu vida pública, de repente le des un giro y estés por el otro lado. Es algo como que no lo puedo entender. Creo que tiene que haber cierta congruencia entre el ser humano. Yo sé que es difícil la congruencia, pues, muy complicada. Y pero, menos en el poder, ¿no? Es mucho más en el poder. Alguien dijo por ahí, un viejo político de la época post-revolucionaria, que la moral era un árbol que daba moras y la congruencia era un árbol que daba congrios. Sí. Pero la congruencia es necesaria y cuando menos hay que luchar por mantenerse en ella. Yo sé que es difícil, pero hay que luchar por mantenerse en ella porque es como confirmar lo que tú has sido a lo largo de la vida, ¿no? No, y además, Rubén, tienen todo para hacer las cosas bien. Tienen todo, o sea, el partido Morena tiene todo para hacer las cosas bien. Apoyo social, tiene el poder
la Cámara Alta y la Cámara Baja, tiene consigo todos los empresarios fuertes de este país, tiene el Ejército, tiene la Marina, tiene la Guardia Nacional, tiene el Poder Ejecutivo. Es un poder extraordinario. Tienen el poder que ya hubiera envidiado en su momento, pues quien sea, ¿no? Quien sea. Incluso después del 2000 para acá, cualquier otro presidente hubiera envidiado tener tanto poder como ahora lo tienen. Y es una oportunidad, me parece, pero de oro para que puedan realizar grandes cosas. Aprovechen bien el poder, lo utilicen en favor de las causas sociales y no entren al terreno del autoritarismo, de la represión, del avasallamiento, tienes que estar conmigo porque yo soy... De la humillación. De la humillación también. Sí, ojalá impere la sensatez y la visión republicana del país en la mente de la política, ¿no? Que no caigan en la tentación, esas tentaciones tan frecuentes cuando tienes un poder tan fuerte. Hay mucha tentación de la autocelebración, de la nula crítica, la nula autocrítica y de la imposición, ¿no? Y esos son caminos que tarde o temprano lo terminan pagando muy duro los países. Sí. Ojalá no sea el caso. Y en lo local, Rubén, ¿cómo ves la reconfiguración que se está dando con algunas figuras políticas, ex candidatos y los propios partidos, cómo se están reconfigurando en lo local? Porque para nosotros, para Colima, pues ya viene el 2027, ya hay que pensar en el 2027, que es el cambio de gobierno del Estado, y por supuesto que se están reconfigurando algunas cosas. ¿Qué te llamó la atención en esto? Bueno, ahorita me llamó la atención el día de hoy, fue nombrada secretaria, bueno, fue ayer en la noche, hoy tomó posesión, secretaria de Bienestar, Inclusión y Mujeres, de lo que era antes la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Estatal, fue nombrada Viri Valencia. Exacto. Que recorrió un largo camino político en esos últimos años, fue diputada local, luego muy rápido se fue a la delegación de Bienestar, y luego fue aspirante a la presidencia municipal de Colima, tuvo muchas dificultades jurídicas para poder acreditar la residencia, a final de cuentas, después de un largo camino, acreditó por fin, le fue confiada esta condición jurídica, pero ya dijo, ya no compitió, y ahora está incorporándose a la Secretaría ex Secretaría de Desarrollo Social, actualmente Secretaría de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, que me parece que es una gran oportunidad para lucir un buen trabajo político. No sé si es una secretaría con recursos, me da la impresión ahorita que todo el gobierno del Estado anda un poquito mal de recursos, así que ella tendrá que hacer mucha gala de imaginación, de inventiva, de innovación. Es una dependencia que le va a dar foro en términos de becas, de apoyos, si no son de gobierno del Estado, cuando menos lo que tenga que ver con la federación, va a tener que estar presente. Es una bonita oportunidad para ella, y si ella logra aprovecharla, bueno, pues va a poder retomar sus aspiraciones de tipo político, que en este momento se le tuvieron un pequeño revés o un duro revés con la presidencia municipal de Colima, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas ahí está vigente y quiere decir que ya se le dio un nuevo espacio de trabajo. Esa es la única que veo ahorita, que ya tiene ahorita una nueva oportunidad de todos los candidatos y excandidatos que estuvieron en este proceso. No hemos visto otro caso similar. Habrá que esperar a ver qué decisiones. Sí, algunos que fueron candidatos a diputados seguramente que perdieron de posición, seguramente encontrarán algún camino ahí con miembros de su partido, de su coalición, que sí ganaron dos alcaldías y seguramente van a tener cabida algunos políticos ahí. Imagínate los pobres presidentes municipales que ganaron esas alcaldías, van a tener ahorita como fila 1000 solicitudes de trabajo ahí, sí. Porque todos los que pertenecían a esos partidos que ahorita están en mala forma, pues están buscando un acomodo por ahí. Ojalá también esos presidentes y presidentas municipales pues tengan la sabiduría de hacerse llegar de perfiles idóneos, no solamente de candidatas o candidatos que no resultaron triunfadores, sino buscar perfiles idóneos, porque ya está en juego su propia propuesta hacia el futuro. Claro. Y si no reúnen perfiles idóneos que les ayuden a construir gobiernos
excelencia, pues va a ser muy difícil ser calificados hacia los siguientes años. ¿Qué partidos consideras que fueron los grandes perdedores de esta elección? Pues el PRI sin duda, ¿no? El PRI es uno de los grandes perdedores de esta elección, está en una situación crítica. La dirigencia del partido estuvo en una muy mala forma. ¿Crees que está en agonía el PRI? Yo creo que, no sé si en agonía, pero sí está en una situación bastante fea, bastante difícil. Creo que el PRI siempre es un partido competitivo, siempre está como que luchando en primero o segundo lugar por los resultados, pero ahorita no le veo muchas armas para poder luchar. La dirigencia actual se preocupó, la dirigencia anterior se preocupó por espacios plurinominales para ellos, Claro. pero no por generar un discurso crítico frente al poder, no por generar una personalidad crítica frente a la sociedad. Estuvieron muy calladitos y enfrentaron muchas crisis y no reaccionaron bien ante ellas. Así que yo lo que hagan en el Congreso, esta dirigencia, esas exdirigencias me parece que será muy pobre, no le avisó gran cosa. La nueva dirigencia del PRI, bueno, pues ahorita no creo que le toque, tenga mucho cancha para poder trabajar, así que va a estar muy complicado. No, el único margen que tienes para seguir a flote es que no se hunda el barco, pues. Así que, y bueno, otro partido pues que terminó también, no porque terminó derrotado porque tuviera muchas posiciones, sino porque tenía una gran expectativa de tenerlas, era Movimiento Ciudadano, ¿no? Tenía una gran expectativa de que no se lograron tampoco. Hay personalidades que también fueron derrotadas, digo, los casos de las presidentas municipales de Colima, de Manzanillo, que ellas ya se imaginaban peleando la gobernatura del siguiente ciclo, pues ahora van a estar en una posición modesta. Una de ellas va a ser regidora, si es que continúa su trayectoria, y la otra, pues nada. Entonces, hay una reconfiguración de cosas importante. Pero bueno, la política para eso es, para el que tiene temple de seguir, ¿no? Claro. Si ellas tienen temple de seguir, pues lo seguirán haciendo. Sí, no es una carrera corta. No No es de ni velocidad, fácil, ni fácil. es una carrera muy larga. Y Ni debe de ser mucho una valor. carrera de vanidades, porque si no termina afrentándose. Claro. Entonces tiene que ser una carrera de madurez de largo plazo. Hay grandes experiencias en los países democráticos de grandes derrotados que volvieron alguna vez a la cima. El mismo Churchill fue un caso. Sí. Pero bueno, pues así es la política, pues. Yo espero que la democracia siga para que los políticos puedan seguir probándose en ella. Todos queremos que la democracia siga. Pues te agradezco mucho, Rubén. Muchas gracias, César. Un placer. Gracias, como siempre. Gracias. Pues agradecemos mucho el favor de su atención, que haya estado con nosotros en estos minutos de miércoles de Focus. Los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la noche en este programa. Muchas gracias y buenas noches.